Tengo 38 años, vivo en México y nunca pensé que iba a estar escribiendo algo así en Internet, pero ya no puedo seguir guardándomelo. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que lo que pasó en mi casa no era tan grave, que eran cosas de adultos, que yo estaba exagerando. Pero últimamente no duermo bien. Me despierto pensando en mi papá, en cómo era antes, en cómo terminó todo, y siento una mezcla de culpa y coraje que ya no sé dónde poner. Mi mamá murió cuando yo tenía 31. Fue rápido, un cáncer que nos tomó por sorpresa y nos dejó sin aire. Yo ya estaba casada en ese entonces con mi propia vida, pero siempre fui muy cercana a ella. Su muerte me rompió, y también rompió a mi papá. Él se quedó solo en una casa que de pronto se volvió enorme y silenciosa. Yo trataba de ir lo más que podía, pero tenía mi trabajo, mi esposo, mis propias responsabilidades. A veces me siento mal por eso, como si lo hubiera dejado solo más de lo que debía. Un año después, mi papá me dijo que estaba saliendo con alguien. Recuerdo perfectamente el nudo en el estómago cuando me lo confesó. Yo sabía que en algún punto iba a pasar, no podía esperar que se quedara viudo para siempre, pero aún así me dolió. Sentí que estaba traicionando la memoria de mi mamá. Sé que suena infantil, pero fue lo primero que pensé. La conocí poco después. Era unos 10 años menor que él, arreglada, sonriente, de esas personas que saben exactamente qué decir para caer bien. Desde el principio fue amable conmigo. Me hablaba de lo mucho que admiraba a mi mamá, de lo fuerte que había sido mi papá, de lo importante que era la familia. Yo asentía, sonreía, intentaba ser educada. De verdad intenté darle una oportunidad. Me repetía que no era justo juzgarla solo por ocupar un lugar que nunca iba a estar vacío para mí. Cuando se casaron, yo ya me había resignado un poco. No estaba feliz, pero tampoco quería ser la hija problemática que no acepta la nueva realidad. Mi papá parecía contento. Eso era lo que yo quería ver. Se le notaba más animado, volvió a arreglar el jardín, a salir los fines de semana. Me decía que por fin sentía compañía otra vez. Y yo me agarré de eso para convencerme de que todo estaba bien. Aún así, había algo que no me terminaba de cuadrar. No era algo concreto, era más bien una sensación. Como cuando entras a una habitación y sabes que algo cambió, aunque no puedas señalar qué. A veces la sorprendía mirándome de una forma extraña, como si me estuviera midiendo. O hacía comentarios sutiles sobre decisiones que yo tomaba con mi papá, como si le molestara que todavía tuviéramos cosas solo nuestras. Quizá era mi imaginación. Me lo repetí muchas veces. Yo quería llevar la fiesta en paz. De verdad. Organizaba comidas en mi casa, los invitaba a cenar, le escribía en su cumpleaños. Intentaba construir algo cordial, aunque por dentro siempre tenía una pequeña alarma encendida. No sé explicar por qué. Tal vez era instinto, tal vez eran celos disfrazados de intuición. A veces me pregunto si desde el inicio vi algo y decidí ignorarlo porque no quería más conflictos. Con el tiempo empecé a notar cambios en mi papá. Pequeños al principio. Cancelaba planes conmigo a última hora, estaba más distraído cuando hablábamos, evitaba ciertos temas. Yo lo atribuía a la vida en pareja, a que estaba adaptándose. Pero había días en los que lo sentía distante, como si estuviera cargando algo que no quería compartir conmigo. Cuando le preguntaba si estaba bien, sonreía y me decía que sí, que solo estaba cansado. Hubo un momento específico que todavía tengo grabado. Estábamos en su cocina, tomando café, y noté que tenía varias cuentas y papeles sobre la mesa. Cuando me acerqué los movió rápido, casi nervioso. Nunca había sido así conmigo. Siempre fue transparente con el dinero, con todo. Ese gesto me dejó pensando más de la cuenta. Intenté no darle importancia, pero esa imagen se me quedó clavada. Yo sé que quizá debí haber hablado claro desde ese momento, pero no quería parecer paranoica. No quería ser la hija que desconfía de la nueva esposa solo porque sí. Me repetía que tenía que madurar, que mi papá tenía derecho a rehacer su vida. Y aún así, cada vez que salía de su casa, me iba con una sensación rara en el pecho, como si algo se estuviera moviendo debajo de la superficie y yo fuera la única que lo notaba. Decidí contar esto ahora porque hace poco entendí que no estaba loca, que esa incomodidad no era invento mío. Pero para explicar eso tengo que volver al día en que, casi por accidente, encontré algo que jamás debí haber visto.
Y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Después de ese día en la cocina intenté convencerme de que había exagerado, pero la sensación no se fue. Al contrario, empezó a crecer de una forma silenciosa, como cuando escuchas una gotera en la madrugada y por más que trates de ignorarla, no te deja dormir. Yo seguía visitando a mi papá, seguía actuando normal, pero cada detalle pequeño comenzó a parecerme extraño. Empecé a notar que siempre que yo llegaba sin avisar, ella se tensaba. No era algo evidente, no me gritaba ni nada así, pero su sonrisa tardaba un segundo más en aparecer. A veces estaba en el teléfono y lo bloqueaba rápido cuando yo entraba a la sala. Yo me decía que eso era normal, que todos tenemos privacidad, que no todo gira alrededor de mí. Pero aún así, algo dentro de mí se sentía fuera de lugar. Mi papá también cambió. Se volvió más reservado con el dinero. Antes hablaba conmigo de todo, incluso me pedía opinión cuando iba a hacer algún gasto grande. De repente dejó de hacerlo. Cuando le preguntaba cómo iban las cosas en el negocio, respondía con frases cortas, como si no quisiera profundizar. Ahí vamos, todo bien, no te preocupes. Y yo sí me preocupaba. Hubo una vez que me pidió dinero prestado. No era una cantidad enorme, pero tampoco era poca cosa. Me dijo que era algo temporal, que estaba esperando un pago que se había retrasado. Yo no dudé en ayudarlo, es mi papá, pero me sorprendió. Siempre fue organizado, incluso obsesivo con sus cuentas. Esa noche me quedé pensando mucho rato. ¿En qué momento empezó a necesitar préstamos? Intenté hablar con mi esposo al respecto. Le dije que sentía raro el ambiente en la casa de mi papá, que lo notaba distinto. Él me escuchó, pero también me dijo algo que me hizo sentir un poco tonta, que quizá yo no había aceptado del todo la nueva etapa, que a veces uno ve fantasmas donde no los hay. Y puede que tuviera razón. Yo misma dudaba de mí. A veces me decía que estaba proyectando mi miedo a perder a mi papá. Pero las cosas siguieron acumulándose. Una tarde, mientras estábamos los tres comiendo, ella empezó a hablar de lo difícil que había sido para ella adaptarse, de lo mucho que había sacrificado por la relación. Lo dijo con una voz casi quebrada. Yo me quedé en silencio. Mi papá le tomó la mano y le pidió perdón por no haber sido lo suficientemente atento. Eso me desconcertó. ¿Perdón por qué? Yo no entendía qué estaba pasando, pero sentí que había una conversación previa, algo que yo no sabía. Después de eso, cada vez que yo proponía hacer algo solo con él, como antes, ella encontraba la manera de incluirse o de hacer algún comentario que lo hacía dudar. Ay, justo ese día habíamos quedado en algo, ¿no crees que deberías descansar? Últimamente estás muy estresado. Y él terminaba cancelando conmigo. Yo me quedaba con el teléfono en la mano, mirando el mensaje, sintiéndome desplazada en mi propia familia. Hubo un momento que me marcó mucho. Fui a su casa porque me había llamado diciendo que no se sentía bien. Cuando llegué lo encontré en la sala, cabizbajo. Ella estaba de pie detrás de él, hablándole en voz baja, casi susurrándole. No alcancé a escuchar lo que decía, pero el tono era extraño, como si estuviera recordándole algo. Cuando me vio cambió la expresión y me saludó con exagerada dulzura. Mi papá evitó mirarme directo a los ojos. Yo sé que suena paranoico, lo sé. Me lo repetía todo el tiempo. Pero había algo en la dinámica entre ellos que no me cuadraba. Él parecía caminar con cuidado como si midiera cada palabra. Y ella, en cambio, parecía tener el control de las conversaciones. A veces lo interrumpía cuando él empezaba a contarme algo, completaba sus frases o corregía detalles que no necesitaban corrección. Empecé a fijarme en cosas que antes no veía. Compras nuevas en la casa que no iban con el estilo de mi papá. Cambios en las tarjetas bancarias que usaba. Incluso su forma de vestir cambió, más formal, más acorde a lo que a ella le gustaba. Puede sonar insignificante, pero para mí era como si poco a poco lo estuvieran moldeando. Lo que más me dolía era que cuando intentaba acercarme él se cerraba. Una vez le dije directamente que lo sentía raro, que lo notaba distante. Me abrazó y me dijo que todo estaba en mi cabeza, que estaba feliz. Pero su abrazo no se sentía igual. Era más corto, más frío. Salí de esa casa con un peso en el pecho que no supe explicar. Y entonces empezó a pasar algo que terminó de encender todas mis alarmas.
los problemas económicos dejaron de ser pequeños comentarios sueltos y comenzaron a convertirse en algo constante, algo que ya no podía ignorar. Los problemas económicos dejaron de ser comentarios aislados y empezaron a convertirse en conversaciones incómodas cada vez que hablaba con mi papá. Ya no era solo un ando corto este mes, sino cosas como que había tenido que mover inversiones, que estaba pagando intereses que antes no existían, que el negocio no estaba rindiendo como esperaba. Yo lo escuchaba y algo no me cuadraba. El negocio llevaba años funcionando bien, incluso en épocas difíciles. No era lógico que de pronto todo estuviera tan inestable. Empecé a obsesionarme un poco, lo admito. Cada vez que iba a su casa observaba detalles que antes me habrían parecido insignificantes. Facturas sobre la mesa, sobres bancarios abiertos, estados de cuenta doblados con prisa. Una tarde, mientras él estaba en el baño y ella había salido a hacer un mandado, vi un sobre del banco con su nombre. No lo abrí, pero alcancé a ver la cifra del saldo porque estaba impresa por fuera. Era mucho más baja de lo que yo recordaba que tenía. Sentí un vacío en el estómago. Me repetía que no era asunto mío, que yo no podía meterme en sus finanzas. Pero también me decía que si algo estaba mal y yo lo veía venir, no podía quedarme cruzada de brazos. Esa pelea interna me estaba desgastando. Había noches en las que me quedaba mirando el techo pensando en escenarios absurdos, y si estaba siendo estafado, y si tenía deudas que no quería contarme, y si yo estaba imaginando todo. Un día me llamó para pedirme otro préstamo. Esta vez la cantidad era mayor. Me dijo que era para cubrir algo urgente y que me lo devolvería en cuanto cerrara un trato. Le pregunté directamente si todo estaba bien. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Me dijo que sí, pero su voz no sonaba firme. Yo acepté ayudarlo otra vez, pero colgué con las manos temblando. No era normal. Empecé a hacer preguntas más directas cuando estábamos solos. Le mencioné que me preocupaba verlo tan presionado. Él suspiró y me dijo que las cosas en el matrimonio no siempre eran fáciles, que a veces había gastos inesperados, que estaba tratando de cumplir con ciertas expectativas. Esa frase se me quedó grabada. Cumplir con ciertas expectativas. ¿De quién? No quise presionarlo más porque lo vi cansado, incluso avergonzado. Mientras tanto, ella seguía actuando como si todo fuera perfecto. En redes sociales subía fotos de viajes cortos, de cenas en lugares caros, de regalos que mi amor me consiente. Yo veía esas publicaciones y sentía un choque en el pecho. ¿Cómo era posible que estuvieran gastando en eso si mi papá me estaba pidiendo dinero para cubrir urgencias? Empecé a hacer cuentas mentalmente, a sumar fechas, a unir puntos. Y cada vez la sensación era peor. Hubo un momento que me hizo perder un poco la calma. Estábamos en una comida familiar y ella comentó, casi riéndose, que mi papá era demasiado generoso y que siempre terminaba resolviéndole la vida a los demás. Lo dijo mirándome de reojo. No fue directo, pero lo sentí como un mensaje. Mi papá bajó la mirada y cambió de tema. Yo me quedé helada. No entendía si era una broma o una advertencia. Empecé a notar algo más inquietante. Cada vez que yo intentaba hablar con él a solas, ella aparecía. Literalmente. Decía que necesitaba algo, que quería mostrarle algo, que tenía que preguntarle algo urgente. Era como si no soportara que tuviéramos conversaciones privadas. Una tarde, cuando por fin logré quedarme a solas con él en el patio, le dije que sentía que estaba cambiando, que lo veía más apagado. Me respondió que estaba exagerando, pero sus ojos se llenaron de lágrimas por un segundo. Eso me partió. Mi ansiedad empezó a convertirse en algo físico. Me dolía el estómago antes de visitarlos. Revisaba el celular esperando un mensaje suyo diciendo que todo había sido un malentendido. Pero en lugar de eso, lo que recibía eran más solicitudes de ayuda económica o mensajes breves diciendo que estaba ocupado. Hasta que un día, casi por accidente, tuve acceso a algo que no estaba buscando realmente. Fui a su casa porque me pidió que lo ayudara a organizar unos papeles del negocio. Ella no estaba. Mientras ordenaba facturas y contratos, encontré una carpeta diferente con movimientos bancarios que no reconocí. No era solo desorden financiero. Eran transferencias grandes, repetidas, hacia cuentas que no tenían ningún nombre familiar.
Y en ese momento sentí que el piso se movía bajo mis pies, porque supe que ya no estaba imaginando cosas y que si seguía revisando, iba a encontrar algo que cambiaría todo. Me quedé mirando esas transferencias como si no estuviera entendiendo bien lo que veía. Pensé que tal vez eran pagos a proveedores nuevos o algo relacionado con el negocio que yo desconocía. Intenté calmarme. Respiré hondo y seguí revisando la carpeta, aunque ya sentía las manos frías. Las transferencias no eran esporádicas, eran constantes, montos grandes cada mes a la misma cuenta. Y el nombre del beneficiario no me decía absolutamente nada. Sentí que estaba cruzando una línea, pero no pude detenerme. Busqué más atrás en los estados de cuenta y vi que eso llevaba meses ocurriendo. Meses. Hice cuentas rápidas en mi cabeza y la suma era absurda. No era un error pequeño, era una fuga enorme de dinero. Ahí fue cuando empecé a sentir algo más que duda. Sentí miedo. Saqué mi celular y con el corazón latiéndome en los oídos, anoté el nombre completo que aparecía en las transferencias. No sabía qué iba a hacer con esa información, pero necesitaba tenerla. Cuando terminé de ordenar los papeles como si nada hubiera pasado, me fui al baño y busqué ese nombre en Internet. Al principio no apareció mucho. Un perfil en redes sociales con privacidad casi total. Pero la foto de perfil me dejó helada. Era un hombre. Más joven que mi papá. Mucho más joven. Y en una de las pocas fotos públicas aparecía en un restaurante que reconocí al instante porque mi papá había publicado una foto ahí semanas antes, pero en su foto él estaba solo. Recuerdo que en ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí. Intenté convencerme de que era coincidencia. México es grande, la gente va a los mismos lugares. Pero la fecha coincidía casi exacta con una de las transferencias. Seguí bajando en el perfil hasta encontrar un comentario viejo, meses atrás, donde alguien lo etiquetaba con el nombre de mi madrastra. No era un comentario inocente. Era una broma sobre un viaje secreto y un corazón al final. Leí esa frase una y otra vez, esperando haber entendido mal. No lo estaba entendiendo mal. Sentí que me temblaba todo. Me senté en la tapa del inodoro porque las piernas no me sostenían. Mi mente iba demasiado rápido. Las transferencias. Los viajes. Las fotos. Los préstamos que mi papá me pedía. Las publicaciones presumiendo cenas y regalos. Todo empezó a encajar de una forma que me dio náuseas. Quise pensar que tal vez era un familiar, un primo lejano, cualquier cosa. Pero mientras más buscaba, más evidente era que tenían una relación cercana. Fotos antiguas donde aparecían juntos en comentarios cruzados, mensajes con doble sentido, insinuaciones que ya no podían explicarse como simple amistad. Y las fechas coincidían con los periodos en los que mi papá decía estar más estresado, más ausente. Lo que más me dolió no fue solo la infidelidad. Fue darme cuenta de que el dinero que salía de la cuenta de mi papá estaba yendo directamente a ese hombre. Transferencias etiquetadas como apoyo, inversión, préstamo. Pero no había ningún negocio visible. No había empresa registrada a su nombre. Nada que justificara esas cantidades. En ese momento entendí algo peor, no solo lo estaba engañando emocionalmente, también lo estaba usando. Y él, mientras tanto, endeudándose, pidiéndome dinero a mí, sintiéndose insuficiente. Sentí una mezcla de rabia y culpa tan fuerte que me mareé. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo permití que llegara tan lejos? Escuché la puerta principal abrirse y casi dejó caer el celular. Era ella. Guardé todo como pude, salí del baño intentando parecer normal, pero por dentro estaba en shock. Me saludó con esa sonrisa suave de siempre y me preguntó si había encontrado todo lo que necesitaba. Yo la miré y por primera vez no vi a una mujer amable tratando de encajar. Vi a alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. No dije nada. No tenía pruebas suficientes, solo piezas que encajaban demasiado bien. Pero mientras la escuchaba hablar de cualquier cosa trivial, yo solo podía pensar en mi papá, en su cara cansada, en su voz pidiéndome dinero. Sentí que si abría la boca en ese momento iba a explotar. Salí de esa casa con el pecho ardiendo. En el camino a mi casa no dejé de pensar en lo que acababa de descubrir. Sabía que no podía quedarme callada,
pero también sabía que si decía algo sin estar completamente segura podía destruir lo poco que quedaba de estabilidad en mi familia. Y esa noche, mirando el techo sin poder cerrar los ojos, entendí que lo que hiciera a partir de ese momento iba a cambiar nuestra vida para siempre. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía las transferencias, el nombre de ese hombre, los comentarios con corazones. Me daba vueltas en la cabeza una sola idea: mi papá estaba siendo engañado y yo lo sabía. Y lo peor es que también sabía que el dinero que me pedía prestado probablemente estaba terminando en manos de ese tipo. No podía respirar bien, sentía el pecho apretado, como si alguien me estuviera empujando contra la pared. Intenté ser racional. Me repetía que necesitaba más pruebas, que no podía llegar acusando sin tener todo claro. Pero al mismo tiempo me hervía la sangre. Pensaba en mi mamá, en lo que construyó con él, en cómo se mataron trabajando para tener estabilidad. Y ahora todo eso estaba siendo usado para mantener una mentira. Me daban ganas de gritar. Al día siguiente fui a ver a mi papá sin avisar. No lo pensé demasiado. Solo manejé hasta su casa con las manos sudando en el volante. Cuando llegué ella no estaba. Sentí un alivio extraño. Mi papá estaba en la sala, viendo televisión sin realmente verla. Me senté frente a él y sin rodeos, le pregunté si estaba bien económicamente. Me dijo que sí, que ya me había dicho que todo estaba bajo control. Le pregunté entonces por qué me había pedido dinero 2 veces en menos de 3 meses. Se quedó en silencio. Ese silencio me rompió. Le dije que había visto movimientos raros en sus cuentas. Ahí fue cuando levantó la mirada, sorprendido. Me preguntó qué estaba haciendo revisando sus cosas. Me sentí invadiendo su privacidad, sí, pero también sentí que si no lo hacía nadie más lo iba a proteger. Le dije que no estaba revisando por curiosidad, que estaba preocupada. Y entonces solté el nombre del hombre que aparecía en las transferencias. Su cara cambió. No fue una expresión de culpa directa, fue algo peor, confusión mezclada con miedo. Me dijo que era una inversión, que estaba apoyando un proyecto, que no entendía porque yo estaba armando una historia en mi cabeza. Me escuché a mí misma elevar la voz. Le pregunté qué clase de inversión necesitaba: depósitos mensuales sin contrato, sin empresa registrada. Le dije que había visto fotos, comentarios. No entré en todos los detalles, pero fue suficiente. No podía creer que lo estuviera defendiendo. Me dijo que ella le había explicado todo, que yo estaba siendo injusta, que siempre había tenido algo contra su esposa. Esa frase me dolió más que cualquier otra cosa. Sentí que me estaban arrancando el lugar de hija para convertirlo en el de enemiga. Empecé a llorar sin poder controlarlo. No era un llanto elegante, era de esos que te sacuden el cuerpo. Le dije que no estaba inventando nada, que solo quería que abriera los ojos. Le pregunté si sabía exactamente a dónde iba su dinero. Me respondió que confiaba en ella. Esa palabra me atravesó. Confiaba. Mientras yo tenía en mi cabeza imágenes claras de traición, él seguía aferrado a la idea de que su matrimonio era sólido. En medio de la discusión llegó ella. Entró y nos vio alterados. Preguntó qué estaba pasando y antes de que mi papá pudiera decir algo, yo exploté. Le dije que sabía lo del otro hombre, que sabía de las transferencias. No sé si fue lo correcto, pero fue lo único que pude hacer en ese momento. Sentí que si no lo decía ahí, me iba a ahogar. Ella me miró con una calma que me descolocó. No gritó. No negó de inmediato. Dijo que yo estaba malinterpretando todo, que ese hombre era solo un amigo al que estaban ayudando por una situación complicada. Me habló como si yo fuera una niña caprichosa. Eso me enfureció más. Le pregunté por qué entonces los mensajes con corazones, por qué los viajes en las mismas fechas que los depósitos. Mi papá nos miraba a las dos, perdido. Yo sentía que el mundo se estaba partiendo en dos. Empecé a decir cosas que nunca pensé decirle a él, que estaba siendo manipulado, que estaba cegado. Él me gritó que ya era suficiente, que no iba a permitir que yo destruyera su matrimonio con suposiciones. Esa frase me quebró. Me quebré ahí mismo sin importar que estuvieran los vecinos escuchando. Me fui de la casa temblando. No recuerdo bien cómo manejé de regreso. Solo recuerdo que lloré todo el camino.
Parte de mí sentía alivio por haberlo dicho, por no quedarme callada. Otra parte sentía que acababa de romper algo que tal vez ya no tenía arreglo. Y mientras intentaba calmarme, supe que lo que acababa de pasar no era el final, sino apenas el inicio de las consecuencias que estaban por venir. Después de esa explosión todo se volvió raro, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Los primeros días nadie me llamó. Yo tampoco llamé. Me despertaba con el impulso de escribirle a mi papá y luego recordaba sus palabras, su tono defendiendo algo que para mí era indefendible. El silencio fue peor que cualquier grito. Sentía el celular pesado en la mano, esperando un mensaje que no llegaba. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me quedaba repasando la discusión una y otra vez, pensando en lo que dije, en lo que no dije. A veces me arrepentía de haberlo enfrentado así, tan de golpe. Otras veces me enojaba conmigo misma por no haberlo hecho antes. Era agotador vivir en esa contradicción constante. Me preguntaba si había sido demasiado dura, si lo había humillado frente a ella, si eso lo empujaría más hacia su lado. Mi esposo intentaba calmarme, pero yo estaba irritable, a la defensiva. Le conté todo con más detalles, le mostré capturas de pantalla, fechas, montos. Él se quedó en silencio mucho rato. Me dijo que entendía mi preocupación, pero que al final la decisión era de mi papá. Esa frase me dolió porque era cierta. Yo no podía obligarlo a ver lo que no quería ver. Una semana después recibí un mensaje de él. Corto. Necesito espacio. Eso fue todo. No una explicación, no una pregunta, nada. Leí esa frase muchas veces. Necesito espacio. Como si yo fuera el problema, como si yo hubiera inventado todo. Me sentí desplazada, hastigada por decir algo que creía que era verdad. Supe por una tía que en la familia empezaron a comentar que yo estaba exagerando, que estaba celosa, que no había superado la muerte de mi mamá. Eso me rompió. Sentí que estaban reduciendo todo a un capricho mío. Nadie me llamó para preguntarme qué había visto o por qué estaba tan segura. Era más fácil etiquetarme como conflictiva que cuestionar lo que estaba pasando. Intenté seguir con mi rutina. Iba al trabajo, cumplía con lo básico, pero por dentro estaba en automático. Me sorprendía mirando la pantalla sin realmente concentrarme. Dejé de pasar por la casa de mi papá. Me dolía incluso manejar por esa zona. Era como si esa casa ya no fuera un lugar seguro para mí. Hubo un día en que casi cedí. Estuve a punto de llamarlo para pedirle perdón solo para que todo volviera a la normalidad. Pero me detuve. Me pregunté perdón por qué. ¿Por preocuparme? ¿Por señalar algo que claramente no estaba bien? Esa lucha interna me desgastaba más que la pelea misma. Con el paso de las semanas, empecé a notar algo que me dio más miedo que la discusión. Mi papá dejó de hablarme de cualquier tema personal. Si yo intentaba sacar el asunto, cambiaba de conversación. Si le preguntaba cómo estaba, respondía con frases vacías. Era como si hubiera levantado un muro entre nosotros. Y yo no sabía cómo atravesarlo. Una tarde recibí una llamada inesperada. No era él. Era el banco. Me estaban preguntando por una referencia que él había dado, relacionada con un préstamo. Sentí que el corazón se me iba a salir. Yo no sabía nada de un préstamo formal. Colgué temblando. Ahí entendí que la situación no solo seguía, sino que estaba escalando. Intenté comunicarme con él esa misma noche. No respondió. Le dejé un mensaje diciéndole que me preocupaba, que no quería pelear, que solo quería saber que estaba bien. No obtuve respuesta inmediata. Esa espera me consumía. No sabía si estaba exagerando otra vez o si realmente estaba viendo cómo se hundía y yo no podía hacer nada. Empecé a sentir algo nuevo además del enojo, impotencia. Una sensación de estar viendo un choque en cámara lenta sin poder intervenir. Yo había dicho mi parte, había mostrado lo que encontré, y aún así él eligió cerrar los ojos. Eso me hacía cuestionarme todo. ¿Y si realmente yo estaba equivocada? ¿Y si había entendido mal las señales? Pero cada vez que dudaba, recordaba las transferencias, las fechas, los mensajes. No eran imaginaciones. Eran hechos. Y aún así, los hechos no habían sido suficientes para abrirle los ojos.
Esa realidad me dejó en un lugar extraño, como suspendida entre la certeza y la culpa. Con el tiempo el silencio empezó a pesar más que la discusión inicial. La distancia se volvió parte de mi rutina. Y fue en medio de ese vacío cuando ya pensaba que nada más podía sorprenderme, que ocurrió algo que me obligó a mirar todo desde otro ángulo y a cuestionarme incluso mis propias motivaciones. Cuando colgué esa llamada del banco me quedé sentada en la orilla de mi cama sin saber qué hacer. Sentía que ya había hecho todo lo que estaba en mis manos y aún así nada cambiaba. Fue en esos días, en ese silencio incómodo y largo, cuando empecé a mirarme más a mí que a ellos. Porque sí, yo estaba enojada y preocupada, pero también estaba herida de una forma que no había querido admitir. Me dolía que mi papá hubiera elegido creerle a ella antes que a mí. Me dolía sentir que mi palabra valía menos. Y si soy completamente honesta, también me dolía algo más profundo, que alguien hubiera ocupado un lugar que yo sentía que todavía me pertenecía de alguna manera. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente desde el inicio, si hubiera sido más abierta con ella, menos desconfiada, tal vez no habría sentido esa necesidad tan fuerte de desenmascararla. No lo sé. Empecé a cuestionarme mis propias intenciones. ¿Lo hice solo por protegerlo o también había una parte de mí que quería tener razón? Esa pregunta me incomodó mucho. Porque cuando uno está convencido de estar del lado correcto es fácil ponerse la capa de héroe. Pero la verdad es que yo también tenía rabia acumulada, celos no resueltos, duelos que nunca trabajé del todo. Con el tiempo entendí que la muerte de mi mamá me dejó más fracturada de lo que acepté. Yo seguí funcionando, trabajando, cumpliendo, pero nunca me detuve realmente a procesarlo. Cuando apareció su nueva esposa, en lugar de enfrentar mi dolor lo escondí detrás de una sonrisa educada. Tal vez por eso mi desconfianza creció tan rápido. No quiero justificarla, pero sí intento entenderme. Eso no cambia los hechos. Las transferencias existían. El préstamo existía. El silencio de mi papá también. Pero empecé a darme cuenta de que mi forma de confrontarlo fue tan explosiva que quizá lo empujé a cerrarse más. A veces pienso que si hubiera sido más paciente, si hubiera reunido todo con calma y hablado solo con él, sin acusarla directamente, el resultado habría sido distinto. Y otras veces creo que no, que cuando alguien no quiere ver, no hay manera suave de obligarlo. Hubo días en los que quise rendirme. Decir, es su vida, que haga lo que quiera. Pero luego recordaba su mirada cansada, el temblor en su voz cuando me pidió dinero, y se me revolvía el estómago. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente en la forma en que manejé todo. He cambiado desde entonces. Me volví más desconfiada, sí, pero también más consciente de mis límites. Entendí que no puedo salvar a nadie si esa persona no quiere ser salvada. Esa lección me costó caro emocionalmente. Porque yo siempre fui la hija que resolvía, la que estaba pendiente, la que cuidaba. Aceptar que no podía controlar esto me hizo sentir inútil. Con el paso de los meses la relación con mi papá quedó en un punto extraño. No volvimos a hablar del tema directamente. Cuando nos vemos hablamos de cosas superficiales. El clima, el trabajo, noticias. Es una conversación cordial pero hueca. Y cada vez que me voy de su casa siento que hay una pared invisible entre nosotros. A veces me pregunto si él ya sabe la verdad y simplemente eligió quedarse. A veces pienso que tal vez descubrió algo y decidió no contármelo para no darme la razón. No tengo respuestas claras. Solo tengo intuiciones y silencios. También me cuestiono algo más incómodo, ¿hasta dónde debía llegar yo? ¿Era mi responsabilidad investigar, buscar perfiles, juntar piezas? ¿O crucé una línea que no me correspondía? Hay noches en las que todavía repaso todo y me pregunto en qué momento exacto dejamos de ser ese equipo que siempre fuimos. Lo más duro es aceptar que las relaciones no siempre se rompen con un escándalo final. A veces se desgastan en silencio con pequeñas grietas que nadie repara. Y yo siento que estoy parada justo ahí, en esa grieta, sin saber si algún día se cerrará o si terminará por partirnos del todo. Porque aunque he intentado hacer las paces conmigo misma, hay algo que todavía no me deja tranquila, algo que pasó después y que terminó de confirmar que nada volvería a ser como antes. Eso que pasó después fue lo que terminó de cambiarlo todo. Un sábado por la mañana mi papá llegó a mi casa sin avisar. No venía desde la discusión.
Cuando abrí la puerta y lo vi parado ahí, con la cara pálida y los ojos hinchados, supe que algo se había roto definitivamente. Entró sin decir mucho. Se sentó en mi sala como si no supiera dónde poner las manos. Yo tampoco sabía qué decir. El silencio era pesado, pero distinto al de antes. Esta vez no era distancia, era derrota. Después de varios minutos me dijo que había descubierto que el dinero no era para ninguna inversión. Que había intentado hablar con el supuesto amigo, y que las versiones no coincidían. Que encontró mensajes que no pudo justificar. No me dio todos los detalles, pero no hizo falta. No sentí alivio. Pensé que lo iba a sentir, que iba a decir, te lo dije o algo así, pero no. Lo único que sentí fue un dolor profundo por verlo así. Me confesó que había pedido un préstamo más grande del que yo sabía, que estaba endeudado hasta un punto que le daba vergüenza admitir. Me dijo que se sentía estúpido, usado. Esa palabra me atravesó. Lloró. Yo hacía años que no lo veía llorar así. Me pidió perdón por no haberme escuchado, por haber dudado de mí. Y aunque una parte de mí necesitaba escuchar eso, otra parte estaba demasiado cansada para celebrarlo. Lo abracé, pero ya no era el abrazo despreocupado de antes. Era un abrazo lleno de grietas. Me contó que ella se fue de la casa cuando la confrontó con pruebas claras. No hubo gran escena dramática. Solo una discusión seca y maletas hechas en silencio. Me dijo que se dio cuenta de que llevaba meses justificando cosas que en el fondo sabía que no estaban bien. Que no quiso ver porque tenía miedo de quedarse solo otra vez. Cuando dijo eso entendí algo que antes no había querido aceptar, su miedo era más fuerte que cualquier evidencia. Los meses siguientes fueron duros. Lo acompañé a hablar con el banco, a reorganizar deudas, a vender algunas cosas para cubrir pagos. Fue humillante para él y desgastante para mí. A veces discutíamos porque yo me desesperaba y él se cerraba. Otras veces simplemente trabajábamos juntos en silencio, como cuando yo era niña y hacíamos cuentas en la mesa del comedor. No todo volvió a ser igual. Aunque reconstruimos cierta cercanía, algo quedó marcado. Yo ya no lo veo como el hombre invencible que siempre tenía todo bajo control. Y él ya no me ve como la hija exagerada. Somos dos adultos que cometieron errores distintos y que aprendieron a golpes. He pensado mucho en todo esto. En la traición, en el dinero, en la manipulación. Pero sobre todo he pensado en el miedo. El miedo a la soledad puede hacer que uno cierre los ojos ante señales enormes. Yo lo vi en él. Y también vi cómo mi propio miedo a perderlo me llevó a actuar desde la rabia en lugar de la calma. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. No sé si hubiera podido evitar parte del daño si hubiera manejado las cosas diferente. Lo que sí sé es que esa experiencia me cambió. Me hizo aceptar que no puedo controlar las decisiones de las personas que amo, aunque me duelan. Me obligó a soltar esa idea de que proteger es lo mismo que intervenir. Hoy mi papá y yo hablamos más honestamente, pero con cuidado. A veces todavía noto vergüenza en su mirada cuando surge el tema del dinero. Yo trato de no usarlo como recordatorio de que tuve razón. No quiero que nuestra relación se base en eso. Prefiero que se base en lo que quedó después de la tormenta. Hay días en los que todavía me acuerdo de todo y siento un nudo en el estómago. No por ella, sino por nosotros. Por lo frágil que puede volverse una familia cuando el miedo y el silencio se instalan. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a decir lo que siento antes de que se acumule y explote. Y aunque las cosas se acomodaron de alguna forma, entendí que algunas heridas no desaparecen, solo se vuelven parte de la historia que uno carga en silencio.